Vamos a hablar en primer lugar con Cristian Castillo. Él es profesor de Economía y Empresa en la UOC y también profesor de Empresa y Economía en la Universidad Oberta de Cataluña. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque llevamos durante meses oyendo alertas, ¿no? Escuchando alertas de diferentes industrias, de diferentes sectores. En Europa ha destacado sobre todo el caso del sector de la automoción, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que durante la pandemia, ya el año pasado, veíamos diferentes niveles de alerta, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en el último año este sector? ¿Cuáles son ahora mismo los principales hándicaps que se están encontrando? Pues sí, la verdad es que uno de los principales sectores que ha padecido pues esta crisis de los semiconductores es la automovilística. Sí que es cierto que el sector de los semiconductores pues siempre se ha mantenido inestable y cuando se habla pues con las principales empresas que se abastecen de este tipo de componentes pues destacan que siempre se producen pues de forma periódica problemas de estocaje. Pero lo que ha pasado en el último año, pues sí que ha sido algo, o por lo menos han dado las circunstancias que no habían sido habituales hasta la fecha. Por un lado, hemos tenido el impacto de la crisis del coronavirus, en el que al inicio de la pandemia, el año pasado, sobre el primer trimestre, prácticamente todos los fabricantes a nivel mundial tuvieron que paralizar sus fabricaciones. Había una crisis, en este caso sanitaria, que lo que hizo es restringir la movilidad y con ello pues muchos de los puntos de venta, ¿no? Los concesionarios del sector de la automoción tuvieron que paralizar sus ventas. Entonces, ante esa reducción de la fabricación del sector automovilístico, pues parte de esos semiconductores que estaban destinados a abastecer a esa fabricación, pues se destinaron a la electrónica de gran consumo, ¿no? La cual también se vio incrementada pues por ese pico derivado pues de la misma crisis sanitaria, ¿no? El teletrabajo o esos estudiantes que tenían que pasar de la escuela a estar en sus domicilios, ¿no? Esto que produjo pues una compra de dispositivos electrónicos como tablets o ordenadores en los que hubo pues ese incremento de la electrónica de consumo. ¿Qué pasa? Una vez, ¿no? en estos últimos meses, cuando empezamos a liberar esa parte de las restricciones, el sector de la automoción empieza poco a poco, paulatinamente, a incrementar esas ventas, incluso antes de lo que estaba esperado, y nos encontramos de que no hay suficientes semiconductores para abastecer esa demanda, porque se han destinado a otros sectores. Y es aquí donde nos encontramos pues con la crisis de los semiconductores, especialmente en la que se afecta al sector automovilístico, ¿no? Aquí nos toca muy de cerca el caso de SEAT, pues que ha tenido que anunciar pues un ERTE derivado pues de esta falta de materia prima. Básicamente, esto viene por consecuencia de la crisis del coronavirus, pero también no podemos dejar de lado el impacto que tiene en la lucha, en este caso, entre Estados Unidos y China por hacerse con el control mundial de la fabricación de este tipo de componentes, de los semiconductores. A eso último que quería ir yo, porque siempre decimos que la pandemia ha opacado varios de los temas que estaban candentes, ¿no? Cuando, bueno, pues justo hace un año, ¿no? En los últimos años hemos hablado mucho de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que al final, bueno, pues es una guerra tecnológica, es un pulso entre las dos grandes potencias por dominar la economía del futuro ligada a la tecnología. ¿Cuánto de acción de la lucha, ¿no? entre estos dos países por ese control hay detrás de esta descompensación entre la oferta y la demanda? Entendemos lo que ha sucedido, lo que nos explicabas, ¿no? con las cadenas de suministro y lo que ha sucedido en el contexto de pandemia, pero teniendo en cuenta que China es, bueno, pues el mayor, ¿no? o de los mayores consumidores de estos semiconductores y que necesita abastecerse de una forma muy mayoritaria para seguir manteniendo su desarrollo económico, ¿hasta qué punto podemos hablar de ese pulso global de nuevo cuando estamos hablando de los semiconductores? Exacto, pues digamos que esta lucha lleva produciéndose desde hace pues, prácticamente una década. Por el año 2010 Estados Unidos lideraba lo que era el sector de los semiconductores, pero año tras año China ha ido incrementando ese acopio de material, el cual se ha visto pues, reforzado en los últimos años, ¿no? Entonces, en la era Trump, sobre todo en el año 2020,
se reaviva y se intensifica esas restricciones por evitar el crecimiento y el dominio de China en el sector de los semiconductores. Hay que destacar que en este caso China no lidera la producción mundial de semiconductores. En este sentido, hay dos empresas, en este caso TSMC o también la coreana Siemens, que lideran la producción mundial de estos semiconductores, con lo cual China aquí se convierte en compradora. Sí que tiene una fábrica, SMIC, que es de las principales productoras dentro del mercado chino, pero sí que no puede competir con el resto. Con lo cual tenemos cifras, ¿no?, como el año 2018, que representó en el mercado asiático, en el chino, unos 312.000 millones de dólares únicamente en compras de ese tipo de componentes. Con lo cual, en este caso, China es una gran importadora de esta tecnología. Entonces, en el año 2020, en la era Trump, se impulsa lo que se denomina como red limpia, en el que, utilizando pues, como argumentario que las empresas chinas estaban utilizando tecnología espía y militar con tecnología que se estaba comercializando en Estados Unidos, lo que imponen son restricciones para que aquellas compañías que utilizan tecnología china pues tengan que elegir en este caso entre Estados Unidos y China, ¿no? Esto es lo que hace que estemos viviendo esta crisis actual de los semiconductores, en los que tenemos un pulso constante entre el mercado asiático, en este caso por China, y Estados Unidos. Parece ser que con el cambio de era de Donald Trump a Biden, esto parece ser que va a continuar y puede tener consecuencias, pues como estamos viendo, en el consumo de los semiconductores. En este sentido, debemos tener en cuenta de que todo está entrelazado, no es una rotura que se pueda hacer de un día para otro, porque debemos recordar de que en este sector China no tiene las fábricas para poder, en este caso, producir ellos mismos la tecnología de semiconductores, pero sí que es proveedora de otras empresas, por ejemplo, de materia prima. Con lo cual, tanto el mercado chino como el mercado, en este caso, estadounidense, están totalmente relacionados y ese pulso lo que puede traer es consecuencias, porque no se puede romper esas relaciones creadas en las últimas décadas de un día para otro. Bueno, lo estamos viendo también con el debate que, bueno, no es un debate nuevo, ¿no?, pero sí que se ha recuperado en las últimas semanas toda la cuestión de las tierras raras, ¿no?, que son esos materiales fundamentales también para este tipo de industrias y de los que paradójicamente en este caso sí China es la mayor poseedora y bueno, pues había un poco de polémica o de debate sobre qué iba a hacer China al respecto y cómo se iba a utilizar. Exacto. En este caso, China tiene un proyecto que le llaman Made in China 2025, en el que su objetivo es convertirse en el productor, bueno, producir el 70% de semiconductores a nivel nacional. Es decir, ir paulatinamente, no dependiendo de esa importación de semiconductores de otros países, como pueda ser Estados Unidos o Taiwán o Corea del Sur, y ser ellos mismos los que produzcan, ya que, como bien comentabas, poseen esas minas necesarias para la fabricación de los semiconductores y que les darían una posición, pues en este caso, avanzada respecto a sus competidores. Sí que es verdad que en esta carrera por llegar a ese 70% de fabricación nacional, pues en el año 2019 se encontraba todavía en un 15,7% de fabricación, ¿no? Con lo cual es una lucha que acaba de empezar, en la que nos encontramos con ese pulso entre Estados Unidos y China para ver quién se hace con ese liderazgo, pero que muy difícilmente se va a poder dejar fuera de esa ecuación de semiconductores a China, porque como bien comentabas, es la abastecedora mundial de esos minerales necesarios para los semiconductores, con lo cual difícilmente se va a poder sacar de la ecuación. Cristian, hablábamos antes sobre todo de, por ejemplo, esa industria de automoción que decíamos que ha sido una, bueno, pues de las que más ha alertado, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. ¿En qué más sectores estamos viendo afección por lo que está sucediendo? ¿Cuáles son, a tu juicio, los más destacados?
Pues en este caso, el sector automovilístico únicamente representa el 10% del consumo anual de semiconductores. Es la punta del iceberg, ¿no? En este caso, sí que es la que más ha sonado porque está padeciendo quizás con más crudeza las consecuencias por su modelo just in time. Recordemos que el sector automovilístico, pues en este tipo de estocajes, pues no suele tener para largo tiempo, con lo cual una crisis de este tipo lo que hace es que se quede pues antes sin este estocaje. Pero afecta a multitud de sectores, desde los fabricantes de televisores, fabricantes de equipos para diagnóstico médico, fabricantes de circuitería para pues, lavadoras, neveras. Es que hoy en día, si uno mira a su alrededor, casi todos los productos que puede encontrar en su habitación son equipos que llevan ese tipo de microprocesadores, ¿no? de semiconductores. Y en una era globalizada digital como la que estamos viviendo, ¿no? Con la aparición constante de tecnología y de nuevos dispositivos conectados en el Internet de las cosas, pues afecta a multitud de sectores, ¿no? Recientemente, sobre todo los fans de PlayStation 5 o de Xbox han podido ver los retrasos que han tenido en su lanzamiento, ¿no? Precisamente por este acopio de semiconductores que se encontraba en el mercado chino y que pues dificultaba que otros fabricantes pudiesen acceder a él. En estas circunstancias, el problema es que el que tiene el stock en estos momentos es el que tiene el absoluto poder y es el que dictamina las normas del juego y el que pone el precio. Y esto, evidentemente, pues tiene altas consecuencias, porque al final hay empresas que, aunque quieran poder fabricar, se encuentran que dependen de que otras les cedan pues esos semiconductores y a ver a qué precio lo hacen, ¿no? Porque al final aquí quien se llevará ese stock será el mejor postor. Por ejemplo, en un artículo breve que hicimos en la universidad, nos entrevistamos con una pyme de aquí de Cataluña, una empresa que se dedica a la fabricación de circuitos electrónicos para diferentes sectores, ¿no? De tratamientos de aguas, como decíamos, de incluso máquinas tragaperras para bares, y se encontraban con esto, de que no tenían los materiales necesarios, los semiconductores, para fabricar estos circuitos y abastecer a estos clientes, ¿no? Con lo cual, como decíamos, el sector de la automoción ahora es el que más destaca, es esa punta del iceberg, pero hoy en día todo funciona prácticamente con circuitos electrónicos y la afectación es múltiple y en diferentes sectores. ¿Cuál es tu pronóstico al final de lo que va a suceder? Porque es verdad que estamos ahora un poquito más optimistas, ¿no? con la recuperación, con las vacunas, con la lucha contra la pandemia, pero bueno, en definitiva seguimos en un momento económico y comercial, ¿no? de gran incertidumbre y es verdad que quizá todavía falte tiempo para que terminen de ajustarse estas cadenas de oferta y demanda en el sector. ¿Cómo crees tú que se dibuja el mapa para los próximos meses y para el conjunto del año? Pues yo creo que aquí puede cambiar un poco las tornas la aparición en esta lucha entre Estados Unidos y China con la aparición de Europa por medio, ¿no? Recientemente, diferentes países miembros de la Unión Europea, hasta 17, en los que se incluye España, han apostado, ¿no? y se han invertido o está en previsión de invertirse hasta unos 145.000 millones de euros en la incentivación de fábricas a nivel europeo que puedan un poco nivelar y no depender tanto de estos fabricantes asiáticos de semiconductores. Con lo cual yo creo que a largo plazo que podamos tener aquí a nivel europeo fábricas en nuestro territorio de estos semiconductores podría ayudar a facilitar la no proliferación de esos abusos de quienes tienen la capacidad productiva de los semiconductores y que al final pues pueden acabar especulando con su precio y con la demanda. Con lo cual, yo creo que aquí sería muy bueno, sobre todo para los intereses de nuestro territorio, que Europa pueda formar parte de esa lucha y que facilitaría ese equilibrio y reducir el impacto que puede tener esa lucha que estamos viendo que sigue
enzarzada entre Estados Unidos y China. ¿Crees que es realista los anuncios que, bueno, pues que ha dado Europa, ¿no?, de que quiere impulsar una industria de semiconductores propia? Se habla de una fábrica, ¿no?, en estas últimas semanas en el seno europeo, pero bueno, también hay voces que creen que quizá la industria tecnológica europea no tiene de momento capacidad de maniobra, ¿no?, o margen para llegar a ser competitiva en este sentido, al menos todavía, por el tipo de industria y de innovación tecnológica que se está haciendo hasta la fecha. Exacto. Realista en este aspecto sí que es, pero es evidente que tenemos que verlo a largo plazo. En ningún caso esto es algo que se haga de un día para otro. Estamos hablando quizás de una década. Pero sí que es verdad que en este sentido, con la nueva tecnología y los avances en semiconductores, Europa tiene en su territorio a una de las empresas que son fundamentales en la fabricación de semiconductores, y es la empresa ASML. En este sentido, esta empresa no es que fabrique propiamente los semiconductores, pero sí que es la fabricante número uno de una maquinaria específica necesaria para poder hacer la fabricación de estos semiconductores de última generación. Con lo cual, sí que es cierto que poseer en territorio europeo de esta empresa sí que le da cierto papel, cierto renombre, y le ayuda a poder entrar en este juego de lucha por el liderazgo de la fabricación de semiconductores. Con lo cual, es realista siempre y cuando pensemos en el largo plazo. Porque evidentemente, como bien comentabas, entre que se impulsa esa fabricación y nos ponemos a la altura de las empresas que ya existen actualmente y que están avanzando a pasos agigantados en el desarrollo de semiconductores, pues es algo que llevará pues por lo menos una década seguro, el poder llegar a esa altura. Pero sí que es cierto que esta es una lucha que ha hecho más que empezar y que vamos a ir viendo pues cómo se va incrementando en los próximos meses. Cristian Castillo, profesor lector de la Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, ¿no?, qué sucede finalmente con todos estos elementos. Cristian, gracias.